Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué pasó en mi infancia que me ha formado a ser la persona que soy hoy? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este episodio donde vamos a platicar con Mónica Strauss, fundadora de Food for Life Institute. Es psicóloga, health coach por el IIM de Nueva York y experta en nutrición funcional. Bienvenida, Mónica, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias María. Gracias a ti por invitarme y por estar aquí contigo compartiendo, pues, conocimientos, experiencias, ¿no? En una buena plática. Platícanos antes de empezar con todo lo que fue fundar esta escuela. ¿Cómo fue tu infancia en cuanto a los hábitos alimenticios? ¿Creciste con esto? ¿Ya lo traías? ¿O fue algo que fuiste descubriendo conforme creciste? Pues mira, el hecho de que esté yo aquí en este proceso, pues llevo muchísimos años y al ratito platicaremos de eso. Básicamente es por las experiencias que he tenido. Mi infancia no fue nada fácil, fue una infancia muy complicada, muy compleja. Mi papá estuvo enfermo durante 25 años, le dio un derrame cerebral, mi mamá era alcohólica y entonces, bueno, pues toda mi vida tuve que estar muy ligada a la salud y a cuidar a las demás personas. Y yo cuando tuve 20 años, 21 años, tuve anorexia, una anorexia bastante fuerte. Entonces, bueno, pues en mi vida siempre la comida fue muy importante. En mi familia la comida era sumamente importante. Mi papá era alemán y mi mamá mexicana, pero los dos como muy, muy clavados, mis abuelos muy clavados en el tema de la alimentación. Entonces yo toda mi vida viví en un mundo y he vivido en un mundo que los alimentos son muy importantes a nivel social, a nivel personal, pero bueno, pues por supuesto todos estos eventos que me sucedieron en la vida me hicieron de alguna manera pues romper esta relación que tenía con los alimentos, ¿no? Y el proceso de mi vida pues ha sido con muchas experiencias, regresando a los alimentos. Y el día de hoy, pues después de muchos, muchos años, me doy la verdad que la fortuna de haber encontrado en el camino prácticas, mis carreras, maestros, experiencias que me hicieron regresar otra vez a mi equilibrio y volver a decir hoy que, bueno, ya llevo muchos años, gracias a Dios, con una relación extraordinaria con los alimentos. Entonces, bueno, pues de ahí Claro. un poco. Uh-huh. Sé que estudiaste psicología. ¿Ejerciste Sí, alguna ejerzo, vez? sigo haciendo hoy lo que hago, se llama psiconutrición. Entonces, o sea, he estudiado mucho, estudié psicología, después estudié chef en el Culinary Institute of America, he estudiado medicina funcional en el Instituto de Medicina Funcional, he estudiado nutrición funcional y he estudiado, y bueno, me metí al tema del health coaching. Y entonces, como que durante todos estos años me metí también a unos cursos de espiritualidad, chakras, etcétera. Entonces, hoy, pues después de 28 años de haber tenido pues todos estos estudios, pude llegar a cerrar, el instituto lleva fundado 11 años, como que cerrar lo que hoy se conoce como una medicina holística, ¿no? Holística, que viene la palabra whole, que quiere decir o integrativa, donde tengo muchos de todas estas, pues vamos a decir, técnicas Áreas. prácticas, áreas, ¿no? Profesionales, y entonces es cuando pues llego a hacer lo que hago el día de hoy, que es se llama una medicina o una psiconutrición, y es una medicina que está considerada desde todas las aristas del ser humano, ¿no? Que es cuerpo, mente y espíritu. Sí, me encanta lo que dices porque nunca, siento que rara vez entendemos que la relación con la comida empieza en la mente. Qué importante es la percepción que tenemos no solo de nuestro cuerpo, que si sigues estereotipos o no, o lo que el mundo nos dice cómo te debes de ver, hombres, mujeres, no importa. Tenemos tanto acceso a tanta información ahorita desde una edad tan temprana que inconscientemente el cerebro te va formando o alimentando de todos estos parámetros de belleza, de cómo te tienes que ver, de qué tienes que comer. Y ahora un poco el mundo wellness se ha vuelto como
parte del ejercicio, pero si haces, no haces, pero qué comes, pero la proteína, pero... Y se puede descarrilar muy fácil, como que siento que el haber unido psicología con nutrición es un enfoque que no había visto en algún experto antes y completamente van de la mano. Sí, mira, ahorita con lo que empezaste, María, decías de la nutrición, ¿no? La relación que hay con la mente. Y creo que uno de los fundamentos es que se nos ha olvidado nuestra parte. Yo hablo muchísimo de nuestra parte bioquímica. Una parte de mi filosofía es back to basics, ¿no? Es regresar a como somos. Yo no tengo ninguna tendencia ni paleo, ni vegana, ni keto, nada. Yo mis fundamentos y en donde mi plataforma es regresar a la parte bioquímica, fisiológica y anatómica del ser humano desde que llegamos a este planeta, ¿no? Así es cómo funciona el riñón, cómo funciona el hígado, el corazón, la mente, etcétera. Y entonces, desde la parte biológica, porque esto que dices, hoy estamos llenos de tanta información y tristemente las mujeres nos queremos salir de nuestra labor biológica, que es ser madres, ¿no? Y ser madres empieza desde la nutrición. Si nos vamos al hombre de las cavernas, si nos vamos a las mujeres en el campo, donde no hay ni hospitales, ni hay todo lo que tenemos el día de hoy en estas grandes ciudades, pues ¿de dónde se nutre un bebé? Se nutre de su mamá. ¿Y de dónde empieza el vínculo? El vínculo empieza desde el momento en que el bebé nace y sube y empieza a arrastrarse para llegar al seno de su mamá. Y ahí empieza el vínculo. Y el vínculo es el sentirme seguro, es el sentirme en un lugar protegido, es el empezar, el cerebro está formado por tres áreas importantes, tres sistemas importantes, que es el reptiliano, el límbico y la neocorteza, en donde se dan nuestros instintos, donde se dan nuestras emociones y donde se da nuestro pensamiento. Para que estos tres cerebros, instintivo, emocional e inteligente, racional, puedan trabajar conjuntamente, tiene que el ser humano, el bebé, tiene que sentirse en este lugar que se le llama nutrido, ¿no? Nourishment, o sea, nutrido. Y, y una de las cosas fundamentales donde empieza esa nutrición es el contacto con su mamá, es el contacto con su mamá en el momento en que la mamá lo está alimentando, en el momento en que el bebé voltea a ver a su mamá y hay contacto desde los ojos. Y en ese momento empieza la nutrición. Entonces, si esa es la base de la nutrición, ¿cómo es posible que podamos separar que la nutrición no tiene que ver con el cuerpo, con la mente y con el alma? O sea, ¿qué quiero decir? Una persona que está enojada, una persona que se demuestra desde un lugar que mentalmente lo está sacando, es porque no hay una nutrición, no hubo una nutrición desde el inicio. Y esto que dices tú es efectivamente lo que sucede, es que hoy estamos viviendo en un mundo hacia afuera. Hoy tenemos que ser, tenemos que tener, tenemos que pertenecer. Y entonces desde chiquititos tu mamá te dice, mijita, tienes que comer esto. ¿Por qué? No quiero, mamá, no se me antoja, te lo comes porque yo digo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos separando al ser de su propia intuición, ¿no? O sea, esta parte intuitiva con la que nacemos. Yo hablo mucho del ser. Cuando nosotros nacemos tenemos una esencia, que en espiritualidad así se llama, es tu esencia, es tu ser, y hoy queremos meditar. ¿Para qué? Para regresar a este espacio tan sagrado, tan transparente, que es lo de un bebé, ¿no? Un niño chiquito que tiene transparencia, tiene claridad, dice las cosas como son, porque no tiene que estar aparentando. Entonces, ¿qué sucede? Siempre tenemos que regresar. Voy a hablar un poquitito de meditación, Sí, feliz. en donde yo he tomado muchos trainings con Deepak Chopra, y Chopra nos decía, ¿qué es meditar? Meditar es un espacio, él dice un gap, entre pensamiento y pensamiento. ¿Qué es eso? ¿Y para qué es eso, no? Eso es para que en ese momento que tú tengas este pequeño espacio entre pensamiento y pensamiento, puedas entrar a tu ser, a tu esencia. Y este ser y esta esencia se da a las personas iluminadas, vamos a decirlo, pueden estar quizá 10, 15, 20 minutos, una hora, 2 horas en este gap. Pero la idea es poder tener estos pequeños flashazos de entrar a esa esencia. Y esa esencia se la da o la traemos desde que somos chiquitos. Y es lo que hoy conocemos como intuición.
Entonces, el sistema, desde que nacemos, te tienes que poner esto porque yo digo, tienes que decir esto porque yo digo, tienes que estudiar, o no, el niño a los 4 años ya tiene que estar en la escuela sentadito, haciendo lo que su cuerpo y su ser le dice que no, el cuerpo le está diciendo y el ser le está diciendo, ve a jugar con la tierra, pero lo queremos tener sentado porque ya sabemos que el niño tiene que ir a Harvard, tiene que ir a Kumon, tiene que tener un Ferrari, tiene que, y ya desde los 2 años lo estamos preparando para eso, pero ¿qué estamos haciendo? Lo estamos sacando de lo que realmente él quiere. Y entonces, como seres humanos, vamos pasando por este proceso de separación de nuestro ser y llega un momento en la vida en que esto lo siente, no podemos separar el cuerpo de la mente y del alma, los órganos, los sentidos, las células, nuestras células bioquímicamente empiezan a pasar por procesos complejos, ¿no? Y se empiezan a manifestar en enfermedades, en padecimientos, ¿no? Y entonces aquí es cuando regresamos un poco, lo que hago yo es, pues, ¿qué le enseñas a las personas? Tristemente no le deberíamos enseñar, les tenemos que enseñar a cómo tienen que comer, les tenemos que enseñar a que tienen que dormir bien, les tenemos que enseñar a que regresen a su esencia, que tienen que ir a trabajar sus emociones. Tristemente, si parto de esto, ¿de dónde vienen los padecimientos? ¿No? Yo me dedico mucho pues a todos los padecimientos y bueno, y por supuesto lo que más me gusta es ayudar a las personas a evitar los padecimientos, es regresar a este ser, es regresar a estas heridas que básicamente son de la infancia, que nos van haciendo tener ciertas actitudes y ciertas aptitudes que nos van desconectando de nuestra esencia y se van a manifestar tan temprano en padecimientos, en desequilibrios tanto mentales, espirituales y físicos. Sí, me encanta que lo unas porque muchas veces tratamos de encontrar el hilo negro de lo que nos está pasando, una crisis a los 40, que no entiendo de dónde viene. Y si regresas a la raíz, mucho se formó en la infancia. Es donde tú, como tú dices, eras tu ser más auténtico y te fuiste moldeando para tratar de encajar. Entonces ahí es cuando se rompió. No es magia, por así decirlo, es volver adentro, aunque nos cueste tanto trabajo. Qué grueso, Exacto, pero ahí, por eso dice que todas las respuestas están adentro de ti. claro, definitivamente. Están adentro de ti 100% y es un trabajo personal que, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Hoy vivimos en un sistema hacia afuera y que el último que nos han enseñado es volcarnos hacia nosotros mismos, pero pues ese es el trabajo, ¿no? Y hablo mucho porque luego me dicen, oye, es que era súper sano y saludable y le dio cáncer, o era súper sano y saludable y le dio diabetes, era súper sano y saludable y le dio un infarto. No, no era ni sano ni saludable, porque una persona sana y saludable ni le da diabetes, ni le da cáncer, ni le va a dar un infarto. Lo que pasa es que se va gestando mucho en nuestro cuerpo, pero no nos damos cuenta porque ni siquiera somos responsables de nuestra salud, ¿no? O sea, las personas creemos que por estar flacos y por sentirnos Sí. bien, tenemos toda la salud y la salud viene desde un lugar mucho más profundo que es a nivel celular, ¿no? Pero las células no saben identificar si viene de afuera, ¿no? Hablamos yo hablo mucho de insultos y son insultos químicos, físicos y biológicos, ¿no? Y emocionales, que eso nadie los dice. Un insulto químico es me estoy comiendo un alimento que está lleno de químicos y me va a hacer muchísimo daño. Físico es me puedo cortar, me puede suceder algo, de repente no sé, me quemé, lo que sea, y hay un evento físico en mi cuerpo. Y emocionales es una emoción que viene desde hace mucho que no la he podido digerir. El organismo no sabe identificar estos insultos si es químico, si es físico o es emocional. El organismo lo único que sabe es que hay algo que lo está sacando de su equilibrio, de su balance. Nuestro cuerpo siempre quiere llegar al balance. Y entonces empieza a reaccionar, ¿no? Y entonces empieza a decir, nuestra primera reacción desde el sistema inmune es inflamación. Y ya después empieza el sistema inmune innato y el adaptativo, pero lo primero es que hay inflamación. Y si esa inflamación no se quita, entonces entra la inflamación crónica. Y esa inflamación crónica puede venir por un exceso de cortisol, por un exceso de adrenalina, por un exceso de químicos, por un exceso de emociones no trabajadas, un exceso de muchas cosas que se empiezan a manifestar a nivel del sistema, ¿no? Y entonces el sistema inmune innato dice, no puedo, y le dice al adaptativo, oye, te va a ti, y el adaptativo dice, oye, yo ya no estoy pudiendo porque esto nada más no lo quitan. ¿Qué sucede? Pues vamos a la siguiente fase, ¿no? Y la siguiente fase entonces son padecimientos. Uno de mis maestros nos decía, las enfermedades es
un proceso o un mecanismo de adaptación de nuestro organismo. Se está tratando de adaptar a algo. Tristemente no hemos evolucionado, ¿no? Como Homo sapiens, para que estas cosas que hoy estamos viviendo realmente nuestro cuerpo estuviera adaptado. No está adaptado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a manifestar inflamaciones, enfermedades y lo que hoy se conoce como enfermedades psicosomáticas, ¿no? O sea, las emociones las vamos proyectando a nivel del cuerpo, pero también lo que comemos se proyecta a nivel del cuerpo, pero también las cosas cuando no nos cuidamos, una herida, cuando no nos cuidamos, estamos haciendo exceso de ejercicio y estamos llevando a nuestro cuerpo a un extremo y no lo alimentamos como lo tenemos que alimentar, se va a expresar en enfermedad y en sintomatología, bueno, con una sintomatología. Oye, y Food for Life Institute, ¿en qué etapa de vida lo fundas? ¿Estudias psicología? ¿Lo unes con esta parte de la nutrición? Que creo que, bueno, a mi pensar, la vida te fue poniendo en ese lugar para primero trabajarlo en ti, para poder compartirlo. Entonces, ¿en qué momento de vida decides transmitir todo esto que por experiencia propia ya lo viviste y lo quieres compartir con las demás personas? Bueno, fíjate, María, yo llevo 28 años, era la loca. Imagínate, hace 28 años no se hablaba de nada de esto, ¿no? Y bueno, y era por mis experiencias, estudié psicología, estudié chef, me metí, empecé a estudiar para sanarme a mí, estuve en la clínica viendo todo el tema, pues mío, personal, de anorexia, etcétera, y me clavé muchísimo en el área de alimentación, llevo 28 años dando clases, tenía una empresa de banquetes también de temas saludables, y la verdad muy bien, tuve a mis hijos, y estudiaba, trabajaba, tenía banquetes, daba clases, era, ¿no? Esto que se le llama super mom, ¿no? O sea, la super mamá. Y daba clases, empecé, ya había estudiado super mujer, ¿no? Más bien que es que crees que puedes con todo, un tema de ego, que crees que puedes con todo. Y entonces, en esa etapa ya estaba yo dando el primer módulo. O sea, el instituto hoy tenemos es un curso o un diplomado de 2 años y después viene la maestría. La maestría la saqué apenas hace 2 años, ¿no? Pero entonces ya era el primer módulo, empecé con el primer módulo y en esa época iba a las casas y daba las clases, tenía grupos de mujeres, iba a clases a las casas a dar, ahí todavía no había hombres. Y entonces de repente me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y bueno, pues resultó que tenía un padecimiento que se llama fatiga suprarrenal o fatiga crónica, como comúnmente se conoce, ¿no? En donde pues empecé con muchísimas sintomatologías y, y yo decía, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que yo que como tan saludable, no puede Sí, ser todo lo que, hago bien. ajá, exacto, y que me cuido, esté teniendo esto, ¿no? Ujú. Y entonces ahí es cuando entro a la siguiente etapa de mi vida, que es la parte, empiezo a jalar un poco de la parte emocional, en donde pues trataba mucho mi infancia, ya la había tratado, o sea, yo llevo en terapia desde que tengo 18 años, ¿no? O sea, para mí es importante mi familia, mis hijos, mi esposo dice hasta los perros nos mandamos a terapia, para mí es una parte fundamental, ¿no? Pero yo dice, ¿cómo puede ser? He ido a terapia, etcétera, como muy bien, ¿no? Hago ejercicio, claro que estaba clavadísima, después de la anorexia me clavé y entonces hacía triatlones, estaba en el equipo de natación profesional y pues el cuerpo me dijo, o sea, o te paras o te paras, ¿no? Porque como tú no te has querido parar, yo te voy a parar. Y entonces, ¿qué pasa? Y ahí fue cuando empecé mi camino hacia la espiritualidad. Y ahí me di cuenta que yo tenía muchas cosas, pero faltaban otra parte. Ya tenía el cuerpo, bueno, no, sí tenía el cuerpo, siempre he comido desde entonces muy bien, y muy bien no es ensaladas, y muy bien no es no comer un pastel de chocolate, y muy bien no es comer una pizza, ¿eh? O sea, muy bien es que sean los alimentos balanceados, que sean los alimentos más limpios, que sean los alimentos lo más cosechado posible, los más locales posibles. O sea, eso es realmente desde mi perspectiva lo que es comer bien. Y yo decía, no puede ser. Entonces me metí un poco, un mucho a la parte espiritual y ahí me di cuenta que tenía, por supuesto, yo ya había trabajado mente en psicología, ya había trabajado cuerpo, pero me faltaba reconectar mi mente con mi corazón y ahí hacer este clic, ¿no? Y pues ahí es cuando
después de esto, empiezo a ampliar mucho, me meto mucho a medicina y empiezo a hacer ya este diplomado en donde hay, pues es medicina, nutrición, funcional, por supuesto, de ambas partes, espiritualidad, alimentos, o sea, cocina, ¿no? Yo digo que la cocina es nuestro laboratorio, cocina, entonces aprenden pues desde hacer fermentos, desde técnicas culinarias, pues porque no servía de nada estar comiendo sopa de espinacas y ya hirvió más de 7 minutos, ¿no? Entonces, pues de qué servía comer sopa de espinacas si no, la gente no sabía cómo consumirla, de qué servía que compraran orgánico y estaban cocinando en un sartén de teflón, y ahí es donde se hace o hago este diplomado, en donde pues se une todo, ¿no? O sea, se une lo que realmente es la salud del ser humano. Y después mucha gente empieza a decir, oye, yo me quiero certificar y quiero ser food coach. Y entonces me metí a hacer, durante 10 años hice un programa de food coaching que se lo presenté a la SEP. A la SEP le interesó mucho y entonces pues yo soy la pionera de food coaching. ¿Y qué es food coaching a diferencia de health coach, no? El food coaching es alimentos que te nutren, pero alimentos que te nutren no solo es lo que como, es las relaciones que tengo, es cómo me siento conmigo misma, ¿no? Es la actividad física que hago, que me gusta hablarle movimiento, porque hoy hablamos de que actividad física y creemos que tenemos que hacer un Ironman para estar sanos y saludables, cuando puede llegar a ser lo contrario. Y entonces es donde parte ya oficialmente Food for Life Institute, que llevamos ya 13 años, dando pues estos diplomados y haciendo toda esta nutrición desde todo el ámbito pues, del ser humano, ¿no? En todos los niveles. ¿Cuántos diplomados tienen ahorita? O sea, es que es un diplomado completo que dura 2 años y después está la maestría. Y aparte tengo talleres, ¿no? Entonces, digo, hoy tenemos 200 Son más alumnas. cortos. Ajá, los drop-ins, se le llaman drop-ins, que son estos talleres, son más cortos, de 3, 4. Ahorita vengo, por ejemplo, de dar uno de Ayurveda, ¿no? Que fueron 5 días de, Ok, 4 días de Ayurveda. ok. Pero el diplomado per se dura 2 años con 4 módulos: comida sana, salud y bienestar, Food for Life 1 y Food for Life 2. Y luego viene la maestría y luego viene otro programa que se llama Advanced. Ok. Sé que en esta relación de lo que comemos y nuestro desarrollo neurológico, emocional, espiritual, como tú dices, todo va de la mano. Y sé que hablas de epigenética en tu curso de comida sana, vida sana. Platícanos un poco qué es la epigenética, Ok, cómo funciona. a ver, te voy a platicar un poquito. ¿Cuál es nuestra base eh, teórica, no? Porque hay una base teórica de todo esto. Entonces, la base teórica es la epigenética, o sea, viene de la epigenética, y de la epigenética vienen, vamos a decir, 2 ramas que son sus hijas, que se llama nutrigenómica y nutrigenética. Entonces, nuestra base es desde la nutrigenómica y la nutrigenética, pero voy a partir, y claro que el papá, el abuelo, vamos a decir, es la epigenética, ¿no? Bueno, a ver, tenemos 2 áreas importantes, o vamos a hablar de del primer área, de la primera área, ¿no? Que es la genética. ¿Qué es la genética? La genética es toda la información que tenemos en cada una de nuestras células, ¿no? O sea, cada célula de nuestro cuerpo, o cuando nuestros papás nos conciben, óvulo y espermatozoide se juntan y ellos ya traen una receta que es su propio ADN, mi mamá y mi papá otra receta que se juntan y algunas partes, vamos a decir, era una receta de pastel de chocolate, la receta de Mónica Strauss, pero no era al 100% toda la receta de mi papá y la receta de mi mamá, sino se agarró un poquito de mi papá y se agarró un poquito de mi mamá y se juntó y se hizo la receta de Mónica, ¿no? Y esa receta está en nuestro ADN y está en cada una de nuestras células, es idéntica y es lo que marca cómo es Mónica Strauss, cómo es físicamente, cómo es en cuestión de ciertas tendencias, vamos a decir, una parte del alma y una parte también de la mente, ¿ok? Pero la mente, como sabemos, se va construyendo, como lo dijimos hace rato, se va construyendo dependiendo de tus experiencias, es como se va Experiencias. construyendo toda la parte, vamos a decir,
el cerebro. ¿Ya están las neuronas? Sí, sí están las neuronas, están los neurotransmisores, sí, pero de alguna manera, dependiendo de lo que yo voy haciendo y cómo me voy formando, es como se va creando mi cerebro y todos mis órganos, ¿no? Entonces, resulta que hace, pues aproximadamente, digo, en 1940 aproximadamente se empieza a hablar de la epigenética, pero nunca nadie la peló y es aproximadamente hace 25 años que se vuelve a retomar la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Se dan cuenta que por qué dos gemelos idénticos, resulta que idénticos, estoy hablando del mismo saco, aunque son físicamente idénticos, de repente uno puede tener cáncer y el otro no, o uno puede tener diabetes o no, o uno es obeso y el otro no, o uno es súper cariñoso y el otro no. Entonces, oye, aquí hay algo raro si los dos tienen exactamente la misma receta, Código ¿no? genético. Ujú. Exactamente, el mismito código genético. Y entonces, pues se van a esta época, te digo, desde 1940, dicen, oye, ya se había hablado de esta ciencia que se llama epigenética. ¿Qué quiere decir epigenética? Es la influencia que tiene nuestro medio ambiente, nuestro entorno, ¿ok? Para nuestro desarrollo. Dentro de esta receta, lo quiero poner muy gráfico para que se pueda entender. Estoy hablando de una receta de pastel de chocolate, ¿no? Y el pastel de chocolate tiene harina, azúcar, cacao, mantequilla, ¿no? Y huevos. Muy bien. Entonces tienes esta receta, pero resulta que una persona hizo el pastel con esa receta y no le quedó como la receta original. Dijeron, oye, pues ¿por qué? Pues resulta que esta persona a la mera hora le puso canela. O resulta que en lugar de poner el horno a 200, lo puso a 180. Resulta que lo hizo en donde había el mar, ¿no? Mayor humedad, y entonces salió diferente. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas cosas del medio ambiente que impactan en esta receta original. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra receta? ¿Cuál es nuestra información? Son genes. Dentro del ADN son genes, es nuestros como bodeguitas de información. La epigenética lo que se da cuenta es que puede llegar al gen, así como yo decía, la humedad, como puede ser la canela, pueden llegar ciertas cosas a nuestros genes que no van a cambiar nuestro código genético, pero sí van a cambiar, perdón, cómo se comportan nuestros genes. Nosotros nacemos, por ejemplo, con los genes de la inflamación apagados, porque en teoría, si viviéramos en congruencia, no tendríamos que tener procesos inflamatorios, al menos que tuviera que suceder algo, ¿no? O sea, te cortaste, pues entonces en ese momento empieza el proceso inflamatorio y se prendió el gen de la inflamación. Pero cuando ya te curaron, el gen de la inflamación se apaga. Pero ¿qué pasa cuando si me regreso, por ejemplo, a una emoción no trabajada, y pasas un año, 2 años, cortisol, 3 años, cortisol, 4 años, cortisol, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, cortisol, el proceso, los genes de inflamación se prenden. Y esos se prenden por un periodo enorme de tiempo y llega un momento en que el cuerpo dice, oye, yo estaba hecho para prenderte un ratito, pero no tanto. Entonces se empiezan a manifestar ciertos padecimientos. Entonces, la epigenética, en pocas palabras, lo que estudia es cómo nuestro medio ambiente impacta en la salud o vamos a, es que no quiero ponerlo, pero es en cómo se prenden y se apagan los genes, pero no lo que está complicado, sino es cómo nuestra receta puede ser modificada para mal, ¿ok? O inclusive, si tú traes algo epigenéticamente de tus papás, también lo puedes convertir a algo bien, ¿ok? Si yo Y que no traigo, se despierte el gen, por así decirlo. Que no se, o sea, el gen que no ahí está. se, El tema es que tú le pones, o la sea, enfermedad no se detone, no la ¿no? enfermedad, sino con Okay. tu estilo de vida, tú en tu código genético, lo voy a poner un ejemplo, no viene, en tu receta no decía, María va a tener, no quiero decir un padecimiento, pero bueno, algo leve, Sí. María va a tener inflamación, ¿no? Vamos a decir, no, para no decir una enfermedad. Ahí no estaba en el código genético. Pero resulta que María, es más, voy a poner una diabetes, ¿no? Vamos a ponerlo porque es muy fácil. Ujú. En el código genético de Juanito no venía diabetes.
Pero resulta que desde chiquitito le dieron fórmula que está llena de azúcar, después en la carriola le dieron una bolsita de frutilupis, después le estuvieron dando danoninos, después, y el páncreas de Juanito subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, y entonces el páncreas empieza a cansar. Y entonces, ¿qué sucede? Esa cantidad de glucosa que se le estuvo dando, haz de cuenta que fue algo que no pega al código genético, pero que le dice, oye, aquí te voy a poner una etiquetita porque estás haciendo algo mal. Y resulta que después de mucho tiempo, este páncreas se va a enfermar de diabetes, pero no venía en la receta original. Fue por un estilo de vida. ¿Ok? ¿Queda claro? No modificó. Clarísimo, me encantó cómo lo explicaste. Y de ahí de la epigenética viene entonces la nutrigenética y nutrigenómica, que esa es la base de nosotros. ¿Qué es la nutrigenética y la nutrigenómica? La nutrigenética es como la genética ahí sí, la genética de cada persona hace que asimiles los alimentos. Por eso yo no creo en que digan todos los lácteos son malos, el gluten es malo, los blueberries son buenos. No es cierto. Si yo tengo algo, porque si todos los lácteos fueran malos, pues entonces Alemania, mi papá era alemán, pues todos los alemanes, todos los, inclusive los de la dieta mediterránea estarían muertos porque pues todos estarían inflamados. No, ¿no? El gluten es malo, pues vayamos a la dieta mediterránea, comen pastas, comen panes y entonces pues también todos tendrían un problema gravísimo. Es la genética de la persona, cómo asimila, cómo digiere y cómo utiliza esos nutrientes. De eso se trata la nutrigenómica, la nutrigenética, y por eso hablo tanto de la bioindividualidad. Y después hablo, otra de las ciencias importantes es la nutrigenética, que habla de cómo, digo, la nutrigenómica, de cómo los alimentos impactan a nuestra raza humana. Es decir, un McDonald's sabemos que a todo mundo le va a hacer daño, porque como seres humanos, como Homo sapiens, no estamos diseñados para poder digerir todos esos químicos. Entonces, estas dos ciencias vienen de la epigenética y tienen 100% que ver de cómo yo me nutro, qué manifestaciones, qué padecimientos voy a tener. Uh-huh. Ok, Como que nos perdimos, ¿no? ok, Tantito. ok. Más, ahí me, sí, ahí me escuchas. Sí, yo sí te escucho. Sí, va, buenísimo. Y tiene esto que ver, bueno, por supuesto, la genética que acabas de explicar, mucho de esto está relacionado intestino-cerebro por cómo se comporta con los nutrientes que le damos, ¿no? Dicen que el segundo cerebro del cuerpo es el intestino, está en el intestino. Sí, te voy a decir, esto es un hallazgo que ahora ya no está de moda. Yo cuando empecé a dar todo esto estaba de moda y todo el mundo decía, ¿de qué está hablando? ¿No? Yo estudié psicología, imagínate, y de repente llego a empezar a estudiar esto y dije, ¿de dónde? A ver, ¿de dónde sale y surge esto? Se encuentra, Sí. siempre habíamos creído que en nuestro cerebro era el único lugar donde había neuronas. ¿Qué son neuronas? Las neuronas son las células del cerebro, ¿ok? Y entonces, ¿y qué hacen las neuronas? Lo que hacen las neuronas es que van a compartir, vamos a decir, información por medio de cargas eléctricas, que se llama sinapsis, por medio de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Y siempre se había dicho, pues el cerebro es el que piensa, el cerebro es el que reacciona, el cerebro es, pues todo está en el cerebro. Y después empiezan a hacer mucho más estudios, se dan cuenta que en el intestino hay neuronas y que muchos neurotransmisores se producen en el intestino, no en el cerebro. Por ejemplo, la serotonina. La serotonina, el 100% de la serotonina, que es uno de los neurotransmisores, digo, que tiene que, una de las neuronas, perdón, uno de los neurotransmisores que tiene que ver con felicidad, 100% está en nuestro intestino. Dopamina, otro neurotransmisor que tiene que ver con la actividad, con hacer GABA,
¿no? Acetilcolina, etcétera. Todos estos neurotransmisores se producen mayormente en el intestino que en el cerebro. Pues decían, oye, ¿cómo? Entonces, hay un eje que se llama hipotálamo, que tiene que ver una parte del cerebro, hipotálamo, hipófisis, e intestino, ¿ok? Por medio de un nervio que se llama el nervio vago. Y entonces, ¿qué sucede? Hay una conexión directa de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. O sea, el cerebro le manda señales al intestino y le puede mandar neurotransmisores y el intestino le manda igualmente al cerebro. ¿Ok? Y entonces, esto que sea el hipotálamo y la hipófisis, ahí tenemos dos mensajeros. Una son las hormonas, que es por el hipotálamo y la hipófisis, y la otra son los neurotransmisores, que es por el nervio vago. Entonces, esto se le llama como el eje, ¿no? Eje cerebro-intestino, que están en comunicación constante. Entonces, si yo estoy estresado, ¿por qué? Hoy se nos hace como muy común, pero ¿por qué cuando vamos a ver a nuestro novio tenemos mariposas en el estómago? ¿Por qué si voy a entrar a un examen empiezo a vomitar, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué si tengo un susto? Porque es esta relación que el cerebro entró en estrés y baja e impacta directamente al estómago, al intestino, al estómago, a todo nuestro sistema digestivo, ¿no? Por el otro lado, ¿qué sucede? Al revés, como mal, ¿no? Que hoy, por ejemplo, Estados Unidos, el 80% de las personas en Estados Unidos toman antidepresivos, ¿no? Y se ha hecho muchísimos estudios y se dan cuenta que el punto es que comen muy mal. O sea, es una sociedad que come todo el tiempo parados, en rápido, fast food, etcétera. ¿Qué sucede? Sí. Procesos digestivos, microbiota muy mala y por lo tanto no se secretan o no se generan, vamos a decir, estos neurotransmisores como serotonina y dopamina, GABA, acetilcolina. ¿Qué pasa? Entonces no llegan al cerebro y entonces las personas se empiezan a deprimir. Pero realmente no es una depresión, es una mala alimentación que no está permitiendo que se hagan estos neurotransmisores. Entonces, pues van completamente de la mano y va completamente de la mano la nutrición con la salud mental y la salud mental con la nutrición. Ahora, hay un trauma, ¿no? Estoy muy metida en el tema del trauma y todas estas experiencias adversas de la infancia. ¿Qué sucede con ello? Lo que sucede es que si tú estás, lo que decíamos hace rato, en estrés, en estrés, en estrés, en estrés, en estrés, por emociones que no puedes poder manejar o que te están trayendo continuamente a generar cortisol, eso es lo que le llega al intestino. ¿Y qué pasa en el intestino? Pues entonces empieza a morirse la microbiota, empezamos a tener problemas gastrointestinales y después terminamos con padecimientos autoinmunes, que puede ser lupus, que puede ser fatiga crónica, que puede ser cáncer, que puede ser N cantidad, ¿no? Autismo, N cantidad de todos estos padecimientos que son autoinmunes. Entonces, o sea, es muy amplio y regresamos a lo mismo. No puedo separar mi mente, mi corazón y mi intestino de esto. Digo, estoy hablando de intestino por decir una parte del cuerpo, Sí. pero básico. Por eso Hipócrates decía, todas las enfermedades, estamos hablando de Hipócrates, un filósofo 1490, y él decía, todas las enfermedades empiezan en el intestino. Sí, es impresionante la relación que tiene y lo poco que conocemos del tema. Claro. Un psicólogo tendría que tener conocimiento en nutrición y un nutriólogo tendría que tener conocimiento a nivel también En médico. psicología. Y un Sí. doctor también tendría que tenerlo. Cuando un doctor llega y te pregunta, oye, cuéntame de tu estrés, ¿no? A ver, llega Sí. Juanita ¿Qué estás viviendo? y resulta que se está divorciando, ¿no? O resulta que a los 5 años se murió su papá y hoy se le murió una persona cercana o su perro, por decir, y está regresando a ese espacio y empieza a revivir emociones que la ponen en estrés y que entonces empieza a manifestar físicamente. Y entonces, pues puede ser que hay una inflamación, que hay un cáncer, que una rosácea, ¿no? Muchas Sí. cosas y no hay nunca esa relación. No lo relacionamos. Ujú. Mónica, ¿tienes algún libro que recomiendes que te haya cambiado la vida y tenga que ver con esto? Pues mira, yo creo que a mí de los libros que más me han cambiado la vida son los que me han regresado a mi ser, ¿no? A mi ser. En cuestión de Sí. libros,
vamos a decir, teóricos, ¿no? Hay muchísimos, increíbles. Creo que hoy lo que decías tú cuando empezamos, esto está atascado de información el día de hoy y tristemente tenemos tendencias, pero Sí, de los que yo recomiendo, dejo en mi diplomado, que es un must y lo tienen que hacer, es uno de Oprah Winfrey que llama What I Know for Sure, que es un libro que me regresó a lo básico. Otro libro que me encanta y me fascina es Tuesdays with Murray, que es de un maestro que tiene esclerosis múltiple. Y creo que estos son de los dos libros que realmente me han marcado. pegado y me han marcado. Hay muchísimos otros. Otro libro que se me hace espectacular que se llama Soul. No, The Seat of the Soul, The Seat of the Soul. Sí, Ajá. Y, y teóricos no los voy a poner aquí porque realmente es que nos sí, interesa. son un millón. Ajá. Voy a hablar de personas que me han cambiado la vida como maestros. Por ejemplo, bueno, aquí Dieter Lenoir es uno de los maestros que más me ha cambiado, ha sido mi maestro por muchos años, que es un doctor en México. Ay, ¿quién te iba a decir? Espérame. Natasha Campbell, una neuróloga, pues, que ha tenido como mucho impacto en mi vida y ella es la primera que relaciona el intestino con el cerebro. Y Joe Dispenza, también Joe Dispenza. ¿Sabes qué? Y El poder de la Claro. hora también. El poder de la hora es otro libro que De Card Tobey, ¿no? Ajá, de Cartole. Y Joe Bueno, Dispenza, he estado pues mucho con sí, él. También Joe sí, Dispenza. Y Deepak Chopra, digo, hoy están ya muy, pues ya en una parte como muy mercadotécnica, vamos a decir, pero Deepak Chopra en sus Chopra. momentos, cuando yo empecé todo este proceso, la verdad es que también es uno de los maestros que más y tiene N cantidad de libros espectaculares, ¿no? Sí, creo que ha escrito más de 90 libros, una Y locura 100 así. libros, es de las personas que más ha leído. Y fíjate, ahorita hablando de esto, por ejemplo, tiene dos super libros que tienen que ver con esto, que uno se llama Super Genes y el otro es Super Brain, ¿no? Y esos son libros también espectaculares. Pues voy a apuntar. No he leído estos, pero son garantía. Sí, la verdad es que sí, yo creo que esos libros son los que más. Soy amante y apasionada de las lecturas, leo, pero si ahorita me dijeras qué es, yo creo que estos son así como los que más han marcado mi vida. Mónica, gracias otra vez por tu tiempo. Déjanos tu contacto, redes, cómo conocen el instituto, dónde te contactan. Bueno, en Instagram estoy como Food for Life Institute. Nuestra Ujú. página es igual, foodforlifeinstitute.com. Y pues básicamente Facebook también, Food for Life Institute. Sí, buenísimo. Gracias otra vez por tu tiempo y dejo toda la información en el post del episodio. Gracias por escucharnos. Te mando un abrazo. Gracias a ti, María, por este espacio, porque me encanta poder compartir bueno, y ayudar a las personas a veces que tenemos, ¿no? Como que tantas información por todos lados, pues a lo mejor a poder ir poniendo un poquitito las cosas como más con punto y coma, vamos a decir. Gracias, Exacto. Gracias a ti. Un abrazo. realmente.